Hola, hola, hola. Bueno, ya sé que estás cansado de Excel. Así que hoy vamos a utilizar Access, que va a ser el inicio para ordenar tus datos y después poder crear un dashboard en Power BI. Vamos a crear la primera tabla y te voy a enseñar el concepto más importante, que es la clave principal. Así que vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar creando la base de datos y lo primero que vas a hacer es guardarla en un lugar que recuerdes, porque después la vas a tener que vincular con tu panel de control de Power BI. Y acá vamos a cerrar esto que nos aparece por defecto y vamos a crear nuestra primera tabla. Vamos a ir a crear y vamos a poner diseño de tabla. Vamos a crear una tabla que permite guardar los datos de pacientes de un hospital. Entonces vamos a establecer la historia clínica y algunos campos más que tengan que ver con pacientes. Una vez que establecen los campos, vamos a establecer el tipo de dato que tiene cada uno de estos campos. El apellido y el nombre va a ser texto corto. El teléfono lo vamos a dejar como número grande para que se pueda guardar todo el número completo de teléfono. La fecha de nacimiento la vamos a establecer como fecha hora y atención, acá abajo le vamos a poner fecha corta y el correo lo vamos a dejar como texto corto. Para la historia clínica, presta atención porque esto es crítico. Como la historia clínica no se tiene que repetir porque va a ser una clave principal, le vamos a poner del tipo autonumeración. Esto va a ser muy importante después cuando hagamos el tema de las relaciones. Guardamos la tabla. Le vamos a poner de nombre pacientes. Acá nos avisa que no tenemos una clave principal, nos pregunta si queremos crear una, le vamos a poner que no. Y listo, ya tenés tu primera tabla creada. Lo único que nos queda es indicarle a Access cuál de los campos es la clave principal. Y recién habíamos dicho que la clave principal iba a ser la historia clínica. Entonces la marcamos y acá arriba está el botón para clave principal. Esto le indica a Access que ese campo no se va a repetir. Cerramos y guardamos los cambios. Y probamos si la tabla funciona. Doble clic para entrar en el modo datos. Y acá apenas empezamos cargando ya el apellido de un paciente, fíjate que ya me genera el número de la historia clínica y la genera automáticamente. Y listo, así de fácil ya quedó creada nuestra primera tabla en Access. Pero bueno, para un análisis de datos un poco más avanzado necesitamos tener más tablas. Así que si querés ver el segundo video donde hacemos modelado de datos y creamos las relaciones, anda a hacer clic en la tarjetita que está apareciendo.